Hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta sesión. Vamos a hablar ahora de las proteínas en las fórmulas de nutrición enteral peptídica. Este es el guión que voy a seguir. Voy a hablar en primer lugar del concepto de digestibilidad de las proteínas, de qué características tienen estas en las fórmulas peptídicas, de cómo se comporta el intestino en la enfermedad crítica, qué necesidades proteicas tienen los pacientes que reciben fórmulas peptídicas. Y me voy a centrar un poquito en el paciente crítico crónico, hablando de las recomendaciones de aporte proteico por las diferentes sociedades científicas y los últimos estudios que hay en marcha combinando alto aporte proteico con ejercicio. Bien, cuando hablamos de proteínas en nutrición enteral, es importante señalar que esa proteína debe ser adecuadamente absorbida para ser utilizada eficientemente. Y esa digestibilidad, que se refiere a la capacidad de la proteína para descomponerse en péptidos y aminoácidos y así ser finalmente absorbida por el torrente sanguíneo, depende de una serie de factores exógenos y endógenos que ven aquí reflejados en esta figura y que no siempre somos capaces de controlar. Por ejemplo, un tracto gastrointestinal disfuncionante en un paciente crítico en la fase aguda de su enfermedad. Hasta el momento hay pocos estudios que se han centrado en la importancia de la capacidad para digerir las proteínas y absorber los péptidos y aminoácidos durante la administración de la nutrición enteral. Bien, ¿y qué características tienen las proteínas en las fórmulas peptídicas? Bueno, saben todos ustedes que las proteínas son un componente muy importante en las fórmulas de nutrición enteral. En las fórmulas poliméricas la proteína se encuentra en forma entera, sin embargo en las fórmulas peptídicas estas proteínas han sido hidrolizadas en oligopéptidos, dipéptidos y tripéptidos. Estos hidrolizados se obtienen a partir de la lactoalbúmina, de las proteínas séricas, de la proteína de soja y lo que es importante destacar es que al estar hidrolizado la proteína en dipéptidos y tripéptidos, esto va a hacer que sea absorbida por el epitelio intestinal de forma más eficiente. De hecho, los dipéptidos y tripéptidos de estas fórmulas tienen mecanismos de transporte y captación específicos y parece, como digo, que se absorben más eficientemente que las proteínas enteras de las dietas poliméricas. Por otro lado, la osmolaridad de estas dietas es mayor que la de las dietas poliméricas y esto es así porque a mayor hidrólisis de la proteína y del péptido, mayor osmolaridad. Además, las dietas enterales peptídicas, al igual que las poliméricas, pueden ser normoproteicas cuando el valor energético aportado por la proteína es igual o inferior al 18% del valor calórico total, o bien hiperproteicas cuando ese valor es superior al 18%. Hemos hablado antes de que podemos tener intestinos disfuncionantes y eso puede comprometer la absorción de las proteínas cuando se administran vía enteral. Pues bien, esto es lo que ocurre en el intestino del paciente crítico, sobre todo en la fase aguda de su enfermedad, en esa fase en la que existe una hiperinflamación muy importante. Fíjense cómo en la figura aquí tenemos un intestino sano donde se mantiene la barrera gastrointestinal y aquí tenemos un intestino en la enfermedad crítica, sobre todo, como digo, es en esas fases agudas donde observamos una disminución de la longitud de las vellosidades y una importante hiperpermeabilidad intestinal que va a favorecer la translocación bacteriana. Por lo tanto, en esa fase aguda de la enfermedad crítica desconocemos cuántas de las proteínas que administramos vía enteral se están usando eficientemente. Además, tampoco sabemos a partir de qué rango las proteínas administradas se destinan a la oxidación y no a la síntesis proteica muscular. De hecho, parece que aportes por encima de 2 gramos kilo día no han mostrado beneficio clínico, no contrarrestan el alto catabolismo proteico y podrían conducir a una mayor oxidación de estas proteínas administradas. Las fórmulas peptídicas, por tanto, podrían tener un papel en el paciente crítico. Es cierto que la mayoría de sociedades científicas no las recomiendan de entrada, recomiendan iniciar el soporte nutricional con una fórmula polimérica, pero si tenemos problemas de tolerancia, la fórmula peptídica, por su mejor capacidad de absorción, dado que, como he comentado antes, la proteína está hidrolizada, podría tener un papel en, sobre todo, fases iniciales de la enfermedad crítica. Bien, ¿cuáles son las necesidades proteicas de los pacientes que reciben estas fórmulas peptídicas? Bueno, pues no difieren de los pacientes tratados con otros tipos de formulaciones enterales.
Es decir, que en el paciente hospitalizado con enfermedad grave deberíamos aportar entre 1,3 y 1,7 gramos kilo día de proteína y, por supuesto, individualizar en función de la situación de hipercatabolismo. Si tenemos un paciente con fístula digestiva de alto débito, probablemente tendremos que aumentar en función de cuánto débito tenga esa fístula, pues incluso hasta 2 gramos kilo día, ya que se pierde una gran cantidad de proteínas a través de la fístula. En el paciente crítico, la mayoría de sociedades se mueven entre la horquilla de 1,2 y 2 gramos kilo día de proteína, siempre ajustado a la fase evolutiva del paciente. Por supuesto, siempre hay que individualizar porque aquellos pacientes que tienen una mayor pérdida proteica, pues quemados, aquellos que están con técnicas continuas de reemplazo renal, las fístulas digestivas antes comentadas, o en paciente obeso, hay que aumentar el aporte de proteína. ¿Y qué necesidades proteicas necesitan los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, hace pocos años la ESPEN ha publicado sus guías. No recomiendan de entrada una fórmula peptídica para este tipo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, incluso en fase activa, pero sí recomiendan que se emplee una fórmula que tenga un moderado contenido graso. Y en cuanto al aporte proteico, cuando la enfermedad intestinal está activa, recomiendan aportar entre 1,2 y 1,5 gramos kilo día de proteína, mientras que cuando la enfermedad intestinal inflamatoria está en remisión, basta con llegar a 1 gramo kilo día. ¿Y qué es lo que recomiendan las diferentes sociedades para el paciente crítico? Bueno, ahora voy a comentarles lo que recomienda la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Crítica de Unidades Coronarias a través del Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición, lo que recomienda ESPEN, y a continuación les mostraré una tabla comparativa de lo que recomiendan las diferentes sociedades científicas. En el caso de las guías españolas, que se han publicado además hace poco, en el año 2020, resaltamos que el paciente crítico requiere mayor aporte proteico por no solo el alto riesgo de desnutrición en relación con su situación de hipercatabolismo y enfermedad aguda, sino porque muchas veces los pacientes ya llegan en situación de desnutrición previa, pacientes que han estado previamente ingresados en planta de hospitalización, o lo que estamos viendo ahora con los pacientes COVID, que llegan después de unas semanas de baja ingesta oral. Bien, lo que recomendamos entonces en cuanto a aporte proteico, debido a estas mayores necesidades de proteínas en estos pacientes, es entre 1,2 y 1,5 gramos kilo día de proteína en la fase aguda, y en la fase estable podemos subir hasta 2 gramos kilo día, siempre por supuesto individualizando en función del paciente y teniendo en cuenta que si el paciente a lo largo de su fase estable pasa por otro insulto agudo, una nueva reinfección, etcétera, deberíamos volver a reducir el aporte hasta 1,2, 1,5 gramos kilo día. En el paciente obeso las necesidades proteicas son mayores, lo calculamos con el peso ideal y estaríamos hablando de 2,5 gramos kilo de peso ideal por día. Pero lo que es muy importante es combinar este aporte proteico con el ejercicio físico y rehabilitación precoz y guiado siempre por objetivos, ya que la ingesta proteica adecuada y el ejercicio favorecen esa síntesis proteica y por tanto podrían atenuar la pérdida de masa muscular. Bien, estas necesidades proteicas que necesitan los pacientes críticos hasta hace pocos años eran difíciles de administrar cuando solo recibían nutrición vía enteral, ya que las fórmulas disponibles en el mercado tenían un bajo contenido de proteína en relación con el aporte calórico no proteico y por lo tanto impedían dar este aporte proteico, y para darlo teníamos que subir mucho la dosis de nutrición enteral y por lo tanto estábamos administrando mayor aporte calórico de lo que el paciente necesitaba. Sin embargo, en los últimos años ya tenemos disponibles una serie de dietas que sí nos permiten administrar mayor aporte proteico solo con nutrición enteral, ya que la relación kilocaloría no proteica gramo de nitrógeno es mucho más favorable, alrededor de 61, y por tanto nos permite administrar esta cantidad de proteína vía enteral. Y esto es importante porque a pesar de que todas las sociedades científicas recomiendan ese rango de proteínas entre 1,2 y 2 gramos kilo día de proteína en el paciente crítico, la mayoría de estudios publicados recientemente, aleatorizados, pues bueno, muestran que estos pacientes no reciben el aporte proteico que recomiendan las guías. La mayoría de las veces en la vida real lo que están recibiendo es alrededor de 0,8 gramos
kilo de peso día, que es prácticamente lo que necesita un sujeto que no está en situación crítica y que no está hospitalizado. Bien, les he hablado de lo que recomiendan las guías españolas, y lo que recomiendan las guías ESPEN, que fueron publicados en el año 2019, es al menos 1,3 gramos kilo día de proteína. Fíjense cómo por distintos estudios observacionales se ha observado que cuando reducimos el aporte proteico por debajo de 1,3 gramos kilo día, la mortalidad aumenta. Por lo tanto, deberemos llegar a ese objetivo proteico de 1,3 gramos kilo día. Incluso ellos hablan de 1,5 gramos kilo día cuando estamos administrando nutrición enteral. Y ese aporte proteico lo deberemos administrar de forma progresiva, de manera que en la fase aguda, cuando existe una gran cantidad de energía endógena que produce el propio organismo del paciente crítico, deberíamos empezar con un menor aporte para ir subiendo gradualmente, y cuando el paciente ya ha pasado a esa fase de estabilidad metabólica, pues a partir del día 3-5, ya podemos llegar a ese 100% de requerimientos que, como digo, se debería acercar al 1,3-1,5 gramos kilo día de proteína. Y esta es la tabla comparativa de lo que recomiendan en cuanto a aporte proteico para el paciente crítico las diferentes sociedades. Ya les he hablado de la ESPEN, de las guías españolas. Las guías americanas recomiendan similar a lo que les he hablado, en el no obeso entre 1,2-2 gramos kilo día. Por supuesto, todo esto de este aporte proteico que estamos hablando en pacientes críticos, deberíamos individualizarlo en los casos concretos que antes les he comentado: pacientes quemados, pacientes con técnicas de reemplazo renal, pacientes con fístulas digestivas, obesos, etcétera, donde el aporte proteico debería ser mayor, incluso podemos llegar al 2,5 gramos kilo día. Bien, y esta es la diapositiva donde les quiero mostrar cuáles son los estudios que se encuentran en marcha combinando alta dosis de proteína con ejercicio en los pacientes críticos. En muchos de ellos el objetivo primario va a ser funcional. Fíjense cómo el Nexis, por ejemplo, que está ahora en fase de reclutamiento, incluye a 142 pacientes en ventilación mecánica, en los que se va a comparar administrar dosis altas de proteínas, 2,5 gramos kilo día, más ejercicio diario, con una administración habitual de soporte nutricional y el ejercicio habitual que se haga de forma estándar. Pues en este caso, este estudio lo que va a mirar o a estudiar como objetivo primario es la capacidad de caminar durante 6 minutos cuando el paciente vaya a ser dado de alta. Es decir, cada vez más estamos incorporando objetivos de funcionalidad a la hora de analizar qué impacto puede tener la nutrición y el ejercicio en nuestros pacientes críticos. Este otro estudio del EFOR-X también es muy similar en planteamientos al Nexis y también se encuentra en fase de reclutamiento. Respecto al estudio PRESMUS, este estudio de momento no sabemos, ha dejado de reclutar pacientes, pero no sabemos, no hay ninguna noticia de momento en la web de Clinical Trial respecto a en qué situación se encuentra. Bien, y ya para resumir y como conclusiones, comentarles que las fórmulas enterales peptídicas, como ya hemos dicho antes, se reservarán para aquellos pacientes que presenten intolerancia a las fórmulas poliméricas, es decir, hoy por hoy ninguna sociedad científica las recomienda para emplear de entrada en nuestros pacientes, pero sí en el contexto de estados malabsortivos o en el contexto de disfunción gastrointestinal en la fase aguda de la enfermedad grave, cuando no toleran la fórmula polimérica, sí deberíamos probar en nuestros pacientes las fórmulas peptídicas. Y luego también es importante señalar que estas fórmulas deben permitir un aporte proteico adecuado al grado de hipercatabolismo del paciente. Por lo tanto, siempre debemos elegir una fórmula que tenga una relación kilocaloriano-proteicas gramos de nitrógeno adecuada para que nuestros pacientes puedan recibir al menos 1,3 gramos kilo día de proteína. Nada más, muchas gracias a todos.